Hola, muy buenas. Yo soy Fátima Morales. Algunos me conocerán ya que fui antigua docente e investigadora en la UNACH y actualmente me encuentro como profesora y docente en la Universidad de Murcia en España y en el Sbarro Institute de Filadelfia. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer enormemente a la organización de esta jornada por invitarme, aunque sea de forma virtual, que no he podido estar ahí con ustedes, lo siento mucho. Pero bueno, me siento parte de la jornada. Muchísimas gracias por invitarme a participar. Y gracias a la gente que me está escuchando. Bueno, hoy hablaremos, como bien dice el título, de marcadores tumorales. Bueno, ¿y por qué marcadores tumorales? Pues porque actualmente constituyen un gran reto para la sociedad, ya que todos los profesionales sanitarios, como gran parte de este curso serán, sabemos que gracias a ellos podremos tener un diagnóstico precoz del cáncer, que es tan necesario en nuestra sociedad de hoy en día, ya que es lo más importante para poder curar un cáncer. La gran mayoría de nosotros somos sanitarios y si no también lo podemos saber por algún familiar o amigo que haya estado enfermito de cáncer. Sabemos que lo más importante es detectarlo a tiempo. ¿Por qué? Porque además si lo detectamos a tiempo podemos llegar a un tratamiento eficaz, a que el tratamiento, si se coge con tiempo, pueda tener su efecto positivo en la persona y podamos curarlo. ¿Sí? Entonces, por eso se plantea también como un reto, porque además necesitamos de esta bioquímica moderna que tenemos actualmente y que seguro que va a ir mejorando con la evolución de la investigación para poder conseguir mayores marcadores moleculares y sobre todo más eficientes, con mayor sensibilidad y mayor efectividad. Y bueno, ¿qué es un marcador tumoral? Un marcador tumoral es una sustancia biológica o bioquímica que aparece como respuesta de nuestro organismo ante cierto tipo de tumores. Ahora, cabe mencionar, y luego lo diremos, que muchas de las veces estos marcadores no solamente aparecen ante cierto tipo de tumores, sino también ante otras enfermedades o otras formas normales del organismo. Entonces, esto es lo que debemos estar muy pendientes para que no lo confundamos, ¿sí? Entonces, y estas sustancias, lo bueno es que se detectan en el torrente sanguíneo. Por tanto, con un análisis de sangre podemos tener un diagnóstico precoz de un tumor. Y además, no solamente eso, sino que además los marcadores tumorales nos pueden dar un seguimiento de la enfermedad, ya que reflejan el crecimiento del tumor y la actividad que tiene. Por tanto, podemos decir que un marcador tumoral es una herramienta eficaz para el diagnóstico, seguimiento, evolución y control de tumores. Siempre con el ojo clínico que tenemos los bioquímicos para saber diferenciarlo de un diagnóstico que pueda llevar a una situación de otra enfermedad, como comentaremos a lo largo de esta exposición. Debemos tener claro, es que como bioquímicos, aunque hay gran cantidad de marcadores tumorales que se han caracterizado y se usan en clínica, algunos están asociados a un solo tipo de cáncer, como sabemos y como veremos a lo largo de esta diapositiva, de esta presentación, y otros están asociados a 2 o incluso más tipos de cáncer. Ahora, lo que sí sabemos es que no se ha encontrado aún ningún marcador tumoral universal que detecte cualquier tipo de cáncer. Estamos en ello. Además, también tenemos que tener presente que existen limitaciones para el uso de los marcadores, ya que a veces, situaciones benignas, como ya he comentado, pueden causar también que los niveles de los marcadores tumorales sean mayores y, por tanto, nos daría un falso positivo. ¿Sí? Como ustedes bien sabrán, y por eso me he quedado calladita un poquito. O incluso puede ser al revés, que sí que el paciente tenga el tumor y sin embargo la concentración del marcador tumoral
no se detecte, sea una concentración normal. Por tanto, tendríamos el caso de un falso negativo. ¿Sí? Pues sí, además, esto debemos tenerlo en cuenta, ya que aún así no hay ningún marcador tumoral que detecte cada tipo de cáncer. Esto debemos tenerlo en cuenta. Ahora, a pesar de que no tenemos un marcador tumoral ideal, en la literatura médica mundial hay suficiente soporte para utilizar los marcadores tumorales en las diferentes etapas del acto médico. Así, por ejemplo, se puede utilizar como prueba tamiz, es decir, para detectar un cáncer en una población aparentemente sana, ¿sí? Aquí lo más importante, lo que prima, es sobre todo conocer la sensibilidad y especificidad de la prueba, como ya veremos más adelante. También se pueden utilizar como prueba de diagnóstico, para lo que más se utilizan, siempre mencionando y aclarando que el aumento de un determinado marcador tumoral no es suficiente para establecer un diagnóstico definitivo, sino que siempre habrá que hacer, además, histología o citología, según la neoplasia, ¿sí? Después también se puede utilizar como factor predictivo, ya que nos va a dar información de la respuesta que puede tener un paciente a un tratamiento determinado desde el inicio, si le va a funcionar bien o no el tratamiento, así como hacer un seguimiento de la enfermedad y ver cómo va evolucionando con ese tratamiento. Por último, y no menos importante, también nos servirá para detectar recaídas, ya que los marcadores tumorales son los primeros en aparecer antes de cualquier otra manifestación cuando hay un principio de recaída de alguno de los tumores. ¿Sí? Ahora, una vez que ya hemos podido definir, que ya tenemos claro lo que es un marcador tumoral, que ya lo hemos clasificado y que ya hemos visto para qué se pueden utilizar estos marcadores tumorales, vamos a ir nombrando y enumerando los marcadores tumorales principales, los que más se utilizan. Voy a volver. Eran de 0,1 a 4 nanogramos por mililitro. Por tanto, si estos valores son menores a 4 nanogramos por mililitro, el riesgo de cáncer es bajo, ya que son los valores normales, por así decirlo. Ahora, cuando estos valores son mayores a 10 nanogramos por mililitro, el riesgo de cáncer es mucho mayor. Hay un alto riesgo de contraer cáncer. Y no solamente debemos fijarnos en esto, sino que también debemos fijarnos en el antígeno prostático específico libre y en la relación que hay entre ambos. Así, la clínica Mayo nos dice que cuando el PSA está entre 4 y 10, pero el índice de PSA libre frente al PSA total es menor al 0,10, el riesgo de cáncer es mayor al 40%. Esto lo hacen ellos con sus estadísticas según los pacientes que le vienen durante bastantes años. Y está bastante contrastado. Y no solamente eso, sino que además si el PSA es entre 4 y 10 y el índice de PSA libre frente al PSA total es mayor a 0,25, el riesgo de cáncer en este caso es menor. Es menor al 10%. Por tanto, no solamente debemos medir el PSA, sino también la relación con el antígeno libre y el PSA total. Ahora, ¿para qué se utiliza el PSA? El PSA lo vamos a utilizar con diferentes funciones. La primera de ellas se utiliza como prueba tamiz, como también en el caso de cáncer de próstata. También se utiliza como prueba de diagnóstico. Además, esto es con las funciones que hemos visto anteriormente, como factor predictivo. Así como también se utiliza
y bastante en el seguimiento de la enfermedad con el tratamiento y en las recaídas. Bueno, es importante destacar aquí que cuando estamos haciendo un cribado en la enfermedad se recomienda hacer para pacientes, hombres mayores de 50 años, siempre, todos los años, se debe hacer una prueba anual, así como para pacientes negros, o bien para pacientes hombres mayores de 40 años y que tengan algún antecedente familiar de cáncer de próstata. Se debe hacer tanto la detección de PSA como de la fracción libre, además de hacer el tracto rectal. El siguiente, este es el PSA. ¿Queda claro? ¿Sí? Pues nada, el siguiente que queremos, que no hay... Vale. Que no sé si lo recordáis, pero hemos dicho que no hay un marcador tumoral para cada tipo de cáncer y que además varios cánceres o tumores pueden tener el mismo marcador tumoral. Bueno, pues en este caso el segundo marcador tumoral en estudio va asociado a diferentes tipos de cáncer. Al cáncer de estómago, al cáncer de esófago, al cáncer colorectal, cáncer de colon, más comúnmente conocido como cáncer de colon, al cáncer de páncreas, muy agresivo, por tanto muy importante este diagnóstico precoz en este cáncer, cáncer de pulmón, también bastante agresivo, y cáncer de mama, además de cáncer de tiroides y útero. Ahora, ¿qué es el CA? El CA es el Carcioembryonic Antigen o antígeno carcioembriónico. Esta es una proteína oncofetal que se encuentra asociada a diferentes cánceres, como ya hemos visto, pero que también puede encontrarse de forma aumentada en pacientes que no tengan enfermedad aparente, sobre todo en pacientes fumadores. Por tanto, tendremos valores diferenciales entre pacientes fumadores o personas fumadoras y personas no fumadoras. Además, hay que destacar que tiene una alta falta de especificidad, no tiene especificidad, no tiene mucha especificidad. Esto lo repito porque debemos hacer un tratamiento con cuidado cuando estemos hablando de este marcador tumoral. ¿Cuáles son los valores normales? Los valores normales para personas que no padecen enfermedad son diferentes, como ya hemos comentado, para no fumadores y para fumadores. En el caso de pacientes no fumadores, los valores normales deben ser menores o iguales a 3 nanogramos por mililitro. Menores o iguales a 3 nanogramos por mililitro. En cambio, para pacientes fumadores, deben ser menores a 5 nanogramos por mililitro. Le damos un poco más de margen. Ahora, debido a su falta de especificidad, lo único que podemos hacer aquí para hacer un diagnóstico es decir que si los valores son mayores a 20 nanogramos por mililitro y además aparecen otros síntomas, como puede ser fiebre, dolor, etc., entonces sí que podemos decir con seguridad que hay un cáncer, incluso que pueda haber metástasis. Pero para valores menores, intermedios, por su falta de especificidad, no se puede asegurar otra enfermedad o no enfermedad. ¿Me explico? Vale,
Ahora, ¿para qué se utiliza este marcador tumoral? Este marcador se puede utilizar como prueba tamiz, pero siempre asociada a algún otro factor. Por ejemplo, como prueba tamiz se utiliza para cáncer de estómago, pero asociado a que el paciente tenga la aparición de Helicobacter pylori. Así como en el cáncer colorectal, pero siempre asociado a que aparezcan también sangre oculta en heces y a que el paciente pueda tener antecedentes de familiares que hayan tenido un cáncer colorectal o la presencia de pólipos. También se utiliza como prueba de diagnóstico. Perdón, voy a ver un poquito de agua. En el caso de cáncer colorectal y cáncer de estómago, pero asociados a estos otros dos marcadores tumorales, de los cuales veremos más adelante uno de ellos. Es el K125 y el K199. También para diagnosticar en casos de cáncer de útero, pero solamente en el caso de etapas avanzadas del cáncer y asociado también al K125. Para cáncer de mama, aunque hay que decir que hay una baja sensibilidad y que siempre se debe acompañar de la exploración táctil de las mamas. Asociado también como prueba de diagnóstico de cáncer de pulmón y de cáncer de tiroides asociado a la calcitonina. Como factor predictivo, cuando se va a comenzar un tratamiento frente al tumor, y así esto es en caso del cáncer de pulmón. Y en este mismo cáncer también se puede hacer para seguimiento, así como también para el cáncer colorectal. Seguimiento era cuando queremos seguir cómo va evolucionando un tratamiento de fármacos, ¿sí? En la evolución de la enfermedad. También para cáncer de tiroides asociado a calcitonina. Y se puede utilizar también la detección de recaídas del cáncer colorectal y del cáncer de estómago, pero asociado a estos dos otros marcadores tumorales. Perdón. Ahora, debido a su falta de especificidad, debemos recordar como bioquímicos clínicos que no lo vamos a poder utilizar para individuos que no tengan síntomas, ya que no podremos detectarlo, y así como no se debe utilizar valores aislados de este marcador tumoral, y además los valores van a depender mucho del método utilizado. Por tanto, es muy importante que en el caso de utilizar este marcador tumoral no interpretemos valores de forma absoluta, sino que siempre se haga una evaluación clínica previa y asociarlo a otros métodos de diagnóstico. ¿Queda claro? Bueno, pues el siguiente que vamos a ver suele ir asociado a al CA. Lo vamos a ver para el caso de cáncer de ovario. Es el K125, del que he hablado anteriormente. Y es de vital importancia saber y recordar que no es específico de ningún órgano, no es específico de ovario, ¿vale? Este es el antígeno carcinomatoso 125 o antígeno carbohidrato 125 y, como hemos dicho, no es órgano específico, sino que también aparece en páncreas, en cáncer colorectal y en cáncer de mama, entre otros. Ahora, sí es verdad que el 80% de las pacientes que tienen tumor de ovario presenta un incremento de este marcador tumoral. Pero también hay que decir que la sensibilidad no es muy alta. Tiene una sensibilidad media del 75%.
Ahora, los valores de referencia, según la Clínica Mayo, son de 0 a 35 unidades por mililitro. Y si los valores son mayores a 35, puede ser que sea debido al cáncer, pero también puede ser debido a que la paciente tenga la menstruación, a que esté embarazada o a que tenga alguna enfermedad de hígado o endometriosis. Por ello, hay que llevar mucho cuidado cuando, como bioquímicos clínicos, damos un valor de este marcador tumoral elevado, ya que puede ser que la persona puede ser que se asuste, cuando en realidad puede ser por una situación normal de esa persona. Así que cuando se este marcador tumoral, ¿para qué se utiliza? Lo vamos a utilizar como prueba tamiz, pero siempre asociado a otros marcadores tumorales como el K15-3 y el TAG72-3, siempre para cáncer de ovario. Como prueba de diagnóstico se puede utilizar para cáncer colorectal y cáncer de estómago, pero asociado al CA, que es el que hemos visto anteriormente, y al K19-9. Al cáncer de útero, pero también asociado al CA y solamente en etapas avanzadas. Como prueba de diagnóstico en cáncer de trompa de falopio. En cáncer de mama, pero siempre asociado a otros, como el CA, el K15-3 y el HR, que veremos después, el oncogen HR. El cáncer de ovario, asociado a CA. Y como factor predictivo para cáncer de ovario, además de como prueba de seguimiento para este mismo tipo de cáncer. Y la detección de recaídas también solamente para cáncer de ovario. O sea, en el tratamiento con un medicamento se utiliza para hacer el seguimiento en un tumor de ovario. ¿Entendido? Ahora, ¿qué debemos recordar aquí? Que este marcador tumoral, su sensibilidad no es nada elevada. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y ahora que si los valores son mayores a 35, no debemos irnos directamente y de forma inmediata a asociarlo al cáncer, sino que también puede ser debido a la menstruación, alguna enfermedad de hígado, el embarazo, la endometriosis. Por tanto, debemos chequear y predecir esto antes de hacerle un diagnóstico erróneo. Bueno, seguimos. Otro marcador importante asociado cáncer de hígado es y a cáncer de testículo es el AFP. ¿Qué es el AFP? Es una alfa-fetoproteína que es una proteína fetal que está asociada, como hemos comentado, al cáncer de testículo y al cáncer de hígado. Ahora, también puede aparecer no solamente ante un tumor, sino también ante enfermedades hepáticas, durante el embarazo, así como en enfermedades inflamatorias intestinal o ante la presencia de sustancias tóxicas en el organismo. ¿Este marcador para qué nos va a servir? Si además de estar presente en cáncer de testículo y en cáncer de hígado aparece asociado en otras enfermedades. Pues lo que nos va a servir básicamente va a ser para diferenciar el cáncer hepático, el hepatocarcinoma de otras enfermedades. Entre carcinoma hepático y otras enfermedades. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a seguir los valores de la Clínica Mayo. Entonces, la Clínica Mayo nos dice que cuando este marcador tumoral tiene unos valores mayores a 200 nanogramos por mililitro, podemos estar hablando ya de carcinoma hepático. Y no solamente eso, sino que además, si aparece una proporción mayor o igual al 10%
de este marcador tumoral, que es de esta proteína que aparece glicosilada en su forma AFPL3, entonces también podemos hablar de carcinoma hepático. Y no solamente eso, sino que también han detectado que si los valores son menores o iguales a 200 nanogramos por mililitro del marcador tumoral, pero aparece un alto porcentaje, un porcentaje mayor al 35% del marcador en su forma glicosilada L3, también estamos hablando de carcinoma hepático. Este marcador tumoral nos sirve como prueba tamiz para hepatocarcinoma, como prueba de diagnóstico también en cáncer de estómago, pero siempre asociado a otros, como el CEA, que ya hemos visto antes, el K125, que también hemos visto anteriormente, y el K199. En hepatocarcinoma, pero asociado a la vitamina B12, como factor predictivo, también en hepatocarcinoma, así como en pruebas de seguimiento. Y también nos puede servir para hacer un seguimiento cuando un paciente tiene cáncer de testículo. Y en las recaídas de cáncer de testículo, pero siempre asociado a la gonadotropina coriónica. Ahora, las precauciones que debemos tener con este marcador tumoral es que, además, existen otros tumores hepáticos que no sintetizan AFP. Entonces, podemos estar dando un diagnóstico que no es adecuado si no sabemos esto. Esto debemos saberlo y debemos tenerlo en cuenta. Además, debemos tener en cuenta que no sirve para embarazadas, por tanto hay que preguntarle al paciente antes si está embarazada o si puede ser que esté. Y además debemos contrastar los valores y siempre tener en cuenta tanto los valores de AFP como de su proteína glicosilada, de su versión glicosilada, de la AFP-L3. ¿Sí? Bueno, pues por último, vamos a llegar al último marcador tumoral. Vamos a hablar de un marcador tumoral que sirve para y que está asociado al mieloma múltiple. Esta es la beta-2 microglobulina. Es un polipéptido de bajo peso molecular de 11.800 Dalton y aparece asociada al mieloma múltiple y a linfomas. Pero no solamente se queda ahí, sino que también aparece asociado a enfermedades del túbulo renal y además a otras enfermedades infecciosas que no aparecen aquí. De referencia dependen además de la edad, del sexo y de otras enfermedades que puedan ir asociadas. Por tanto, esto debemos tenerlo en cuenta una vez que estamos dando un diagnóstico. Los valores normales van de 1,2 a 2,8 miligramos por litro. Y ahora podemos decir que hay algún tumor cuando son mayores de 4 miligramos por litro. Pero siempre teniendo en cuenta que estos valores de referencia dependen de la edad, del sexo y de otras enfermedades, como ya hemos visto. ¿Para qué se utiliza? Pues se utiliza para prueba de diagnóstico en linfomas no Hodgkin, en linfomas foliculares y en mieloma múltiple, además de leucemia linfocítica crónica. Como factor predictivo, en mieloma múltiple, así como en prueba de seguimiento también para esta misma enfermedad, y en linfoma no Hodgkin y linfomas foliculares. Y también se puede hacer un seguimiento en la leucemia linfocítica crónica. Por último, se utiliza también para detección de recaídas en los linfomas no Hodgkin. Ahora, una vez
que hemos visto todos estos marcadores tumorales, sí que me gustaría citar una frase que como bioquímicos clínicos debemos tener siempre en mente y que creo que he incidido bastante durante la exposición en ello. ¿Cuál es? Bueno, también se utiliza para detección de recaídas en leucemia, linfocítica crónica. ¿Cuál es esta frase? Esta frase es que nos dice que un resultado exacto de laboratorio, solo será bueno si lo son también la interpretación de su significado, es decir, hacer una buena interpretación de los resultados, sabiendo si la paciente está embarazada, si tiene otras enfermedades, etc., así como el impacto que pueda tener este resultado sobre las decisiones médicas, donde también va a contribuir que nosotros sepamos cuáles son los límites o limitaciones que tienen estos marcadores tumorales. Por eso, durante toda la exposición he incidido tanto en los aspectos específicos, en los aspectos de especificidad y de sensibilidad de estos marcadores tumorales para que siempre los tengamos en cuenta cuando demos un resultado de laboratorio clínico. ¿Entendido? Bueno, ahora que vamos a ver los retos en la investigación con marcadores tumorales. Cabe mencionar que hay muchos nuevos candidatos como marcadores tumorales. Aquí he puesto solamente algunos de ellos. Entre ellos, sí que me gustaría mencionar el P53, que es una proteína supresora de tumores, que se llama el guardián del genoma, así como también el BRCA1 y 2, que son genes supresores de tumores que aparecen asociados a cáncer de mama, el oncogen RAS, así como el contenido de ADN en general y el oncogen HR, que también aparece asociado a cáncer de mama. Así, bueno, sí que me gustaría decir que en el instituto donde estoy trabajando, pues estamos investigando sobre el papel, el rol que tienen los genes relacionados con retinoblastoma, son los genes PRB2, P130, en diferentes cánceres, tales como son próstata. Ahora mismo estamos viendo la asociación con cáncer de próstata y de mama. Así, además, me gustaría mencionar que en la universidad de donde yo vengo, donde yo estudié, farmacia, bioquímica y el doctorado en la Universidad de Granada, de España, han detectado un nuevo método para identificar las células causantes de la metástasis de cáncer. Así que, como ya vemos, tenemos bastantes avances, pero todavía queda mucho por hacer y por descubrir que sigue estando en nuestras manos. Por eso también le invito a conocer más, a que se metan en las bases de investigación y que se unan a la investigación si así pudieran. Ya solamente agradecer su atención y bueno, muchísimas gracias por su atención y ahora vamos a pasar a hacer una pequeña evaluación, así que bueno, les voy a presentar unas cuantas preguntitas y le voy a dar un poquito de tiempo para que ustedes puedan solucionarlas desde sus sitios, aunque sea de forma virtual. Yo espero que haya ahí alguna persona que se encargue de hacer esta evaluación. Gracias. ¿Cuál es la primera pregunta? Bueno, si tenemos un paciente que tiene un valor de PSA que es igual a 5 nanogramos por mililitro y una relación del PSA libre con el PSA total de 0,05, ¿de qué caso estamos hablando? ¿Qué pueden decir que tiene esta persona? Vamos a darle un poquito de tiempo. Un minuto, ¿no?
¿Sí? Bueno, pues estaríamos hablando de un paciente que pueda estar en un riesgo de cáncer de próstata mayor al 40% o igual al 40%. ¿Sí? Seguimos. Cuando queremos utilizar el marcador tumoral CEA como prueba tamiz para cáncer colorectal, para diagnóstico de cáncer colorectal, ¿qué debemos conocer también debido a esta falta de especificidad del CEA? ¿A qué debemos asociarlo? Damos un poquito de tiempo. Efectivamente, debe ir asociado a otros síntomas, como pueden ser pólipos o bien a tener un paciente que tenga antecedentes familiares y que aparezca, que haya otros signos, como puede ser que aparezca sangre oculta en heces. Otra preguntita. Ahora, si el valor de K125 es mayor a 35 unidades por mililitro, puede ser debido a un cáncer de ovario. Pero hemos comentado que también puede ser por otras causas. ¿Se acuerdan de cuáles? Efectivamente, son por endometriosis, por embarazo, porque la paciente tenga la menstruación o bien porque sufra alguna enfermedad hepática. ¿Sí? Seguimos. Si tenemos un paciente con un AFP, unos valores de AFP de 150 nanogramos por mililitro, y de esos valores el tanto por ciento del marcador que está glicosilado en la forma de AFP L3 es de un 25%, ¿de qué paciente? ¿Qué le podemos diagnosticar al paciente? ¿Qué puede ser que tenga el paciente? Como hemos comentado. Enfermedad hepática. ¿Sí? Pues nada, sin más dilación, espero que le haya gustado y muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.